Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a este especial de Contonada Científica en Silicon Misiones. Nuevamente agradecemos a las instalaciones de este hermoso edificio que nos alberga a este gran equipo de Contonada Científica y a las investigadoras docentes que nos acompañan hoy, que ya las voy a presentar. Y seguimos conversando, porque esta es la cápsula 2. Nos imaginamos cuando armamos este especial que la cápsula era como, bueno, trabajamos en laboratorios, armamos cápsulas de alimentos como los astronautas que comen cápsulas. Bueno, así pensamos en los alimentos, pero vemos que no. O sí, no lo sabemos todavía. Pero bueno, nos acompañan hoy en esta segunda parte, que son dos grandes facultades que se unen hoy, la Facultad de Ciencias Exactas y la Facultad de Ciencias Forestales, en este especial de alimentos, y vamos a seguir hablando sobre frutas desde su nacimiento, su semillita, hasta sacarlas del árbol. Y acá nos acompañan tres investigadoras. Por un lado, Paula Fernández, bienvenida. Ella es doctora en Ciencias Aplicadas, ingeniera en alimentos, y trabaja en el grupo de preservación del Instituto de Materiales de Misiones de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, y trabaja en su tema de investigación. Después le voy a preguntar, porque así me cuenta ella cuál es su tema de investigación, así no adelanto. También nos acompaña Marina Parra, quien es licenciada en Ciencias de la Educación, diplomada en Transición Justa y Empleo Verde para el Diálogo Social, y trabaja en el Laboratorio de Propagación Vegetativa, Conservación, Domesticación de Recursos Fitogenéticos, la PROECO. Me encanta ese eslogan. También nos vas a contar después de qué se trata tu investigación en relación a los alimentos. Y Daily García, quien es ingeniera forestal, fue becaria doctoral del CONICET y está en otro laboratorio, un nuevo laboratorio que nos acompaña acá en este especial de alimentos, que es el Laboratorio de Etnobiología y Desarrollo Comunitario de la Facultad de Ciencias Forestales. Bienvenidas, chicas. Nuevamente, como diría mi coequiper Rosaura Barrios, nuevamente mujeres acá y hablando de alimentos. La primera pregunta que les quiero hacer para que conversemos y nos metemos en este tema, ¿desde qué perspectiva o de qué alimentos trabajan? ¿Desde qué perspectiva trabajan los alimentos o con qué tecnologías trabajan los alimentos? ¿Qué alimentos? ¿Qué alimentos traen a la mesa? Ya trajeron alguna planta de mora, alguna planta de manzana, dijeron por ahí, mamón, se habló mucho de mamón en el primer programa. Ahora, ¿qué alimento traen a la mesa? Hablando de alimento, traería el yeyá, que es la pulpa del fruto del palmito, pero no a partir de la pulpa propiamente dicha, sino de la vinculación que existió entre el laboratorio, que es sobre todo mi trabajo de tesis doctoral, con los productores rurales de la península Andresito. ¿Me puedes repetir nuevamente el nombre? Yeyá. ¿Yeyá sería en guaraní palmito o cómo? Sería la pulpa del fruto, pulpa del fruto de la palmera. Eso no sería el palmito como tenemos una visión de lo que viene en las latas y que sale muy caro. No, el palmito no. Sería otra cosa. Eso sería la parte del brote foliar, el meristema apical, obviamente dicho, que se extrae y se corta la palmera, que era el uso común que lo hacían hace unos años atrás, y hoy lo que se extrae es la pulpa de los frutos. Se suben a la palmera, cortan los cachos y hacen un procesamiento en donde extraen la pulpa y las semillas venden a los viveros ornamentales. ¿Y eso, qué te interesó investigar sobre eso? ¿Porque estaba en peligro la planta? ¿O cómo llegaste a ese alimento o a ese interés? El interés inicial es a partir de armar el proyecto de tesis doctoral en donde esté involucrada la gente. Y existieron muchos proyectos dentro de lo que es la península Andresito. Es un área rodeada de monte nativo, áreas de conservación, parques nacionales, parques provinciales, reservas privadas, y tiene una tendencia a ese tipo de proyectos de conservación. Tienen una cooperativa en la cual la idea era envasar productos de la biodiversidad. Y bueno, mi trabajo de tesis era casi exclusivamente etnobiológico, era ingresar al campo, hacer las entrevistas de qué tan importante era el palmito para los productores, porque todos tienen en sus chacras una porción de monte nativo en el cual
Hay veces que llega a ser hasta 80% de su propiedad monte nativo, donde dentro del monte nativo tienen el palmito. ¿Esta pulpa de palmito es comestible? Sí, es comestible, es un alimento muy importante. Ajá, muy bien, porque uno por ahí dice, bueno, ¿esta fruta la puedo comer de esta planta? ¿El palmito? Mediante un proceso, sí. No, podés Ajá, sacar, obviamente con ese ímpetu de salubridad que necesitamos como un alimento, que fue el paso que hicieron dentro de la cooperativa, o los productores que están trabajando hoy en día, de pasar ese paso de que no es solo un alimento de consumo familiar, sino es para la venta. muy bueno, muy bueno. Ya empezaste a introducirnos en la segunda parte de lo que queremos conversar, que es el vínculo con la gente, digamos. Ahora, Sobre todo, hicimos eso. Exacto. Paula, ¿con qué alimentos trabajas? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, nosotros trabajamos en un grupo de preservación en envases y estudiamos teórica y experimentalmente formas de preservar alimentos, métodos tradicionales como el secado con aire caliente, o sea, productos deshidratados, mermeladas, frutas untables, todo tipo de producción de alimentos a partir de fruta, como comentaron antes. Trabajamos especialmente con frutas, buscamos frutas de la región, poco comercializadas, algunas son silvestres nos cuesta encontrar, digamos, pero son de la región, como mora, como carambola, rosella, que es en realidad una flor comestible, ananá, quinoto, caqui, o sea, buscamos siempre a frutas nuestras y compararla también con otras a nivel nacional, que sí hay trabajo científico más de manzana, de pera, durazno. Entonces nosotros tratamos de elegir esas frutas nuestras y estudiarle procesos conocidos, como mencioné el secado, pero también aplicar tecnologías emergentes, sería tecnologías nuevas como la aplicación de microondas, secado con ultrasonidos, y las comparamos, cuál es más eficiente energéticamente, elegir procesos sencillos, esos no serían sencillos, pero sí estudiamos una parte sencilla. Capaz para ustedes es sencillo. Para nosotros no, por eso, la sencilla sería el secado con aire caliente, exacto. El secadero, un secadero de fruta, las frutas deshidratadas que conocemos y ponen en tragos, en infusiones, en té. Me interesa esa parte. Sí, la idea es, esa es el convencional. Ajá. Y nosotros hacemos alternativas como incorporar pulsos de microondas, o secado intermitente, es decir, parar el secado, esperar un tiempo, volverla a aplicar. Ajá. Si es mejor, si es energéticamente mejor, si es amigable con el medio ambiente, y esos son los resultados que estamos buscando. Claro, porque no solamente buscan que esa fruta tenga un buen sabor, sino todos estos componentes extras, que decir, bueno, que tenga un cuidado, que no gaste demasiada energía, sí. Que no pierda sus componentes nutricionales, además. Exacto. Estudiamos la metodología y la calidad del alimento, que no pierda todo en el proceso. Sé que en tu tesis trabajaste con moras. Tu tesis de doctorado, ¿qué? Trabajé con ananá y mora, frutas deshidratadas fortificadas con calcio y vitamina C, que eran los deficientes en nuestra zona, en el NEA. Y bueno, con ananá ya la conocíamos, respondió excelente, responde re bien el ananá. Al secado o a todo lo que le probemos de los métodos, excelente. Y rendidor, porque es grande. Y con la mora lo buscamos porque es atractivo, un color atractivo, tiene muchos componentes antioxidantes y el color atractivo. Entonces dijimos, bueno, vamos a aplicar esos mismos métodos que ya veníamos estudiando a la mora. No respondió la mora. Sería como que queríamos hacer pasas de uva, queríamos hacer pasas de mora. Ah, no, muy difícil. No quedó. Mucha agua y tiene una película cerosa micro de cada drupa, cada pelotita de la mora. Y no fue posible deshidratar, o quedaban muy feas, organolépticamente desagradables. Así que ahí nos reinvertimos en mi tesis doctoral, hicimos láminas comestibles de moras. En otros países se conoce, son rollitos de fruta, mayormente pulpa de fruta, deshidratada. Usé la técnica de deshidratado, fortifiqué a las láminas y obtuvimos un producto nuevo, o sea, conocido, pero nos reinventamos en la tesis. Y salió un nuevo producto que ahora lo estamos probando con rosella.
Perfecto. Y eso, no, es como, la mora es como medio engañosa, pasa con la mora, ¿no? O sea, si vos agarras una uvita y lo pones en tu bolsillo y puedes sobrevivir, pero una mora lo pones en tu bolsillo No, y eso sí. pasó en la tesis, me parece. Es como que querían hacerle una pasa de Es uva y no. muy, lo que buscamos nosotros, preservar los alimentos. La fruta esa es muy perecedera, es decir, cosechás y se te echa a perder. Las frutillas puede pasar lo mismo, Ajá. por eso se venden en envases tan chiquititos que no se aplaste una de arriba de la otra porque Ajá. son muy sensibles. Claro, como decíamos en la cápsula anterior, decíamos, bueno, no vas a conseguir un cajón de mora, como un cajón de manzana. O sea, eso no. Ya cuando lo pusiste a ella se empieza a transformar. Ay, qué Bien, bien. ¿Y vos, Marina? ¿Alimentos o no alimentos? Alimentos. ¿O de qué forma? Siempre. Bueno, el enfoque con el que trabajamos tiene que ver con varias de las cuestiones que planteaban las compañeras, ¿no? Con recuperar calidad nutricional de los alimentos, con la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria de las poblaciones con las que trabajamos, que son mayoritariamente rurales, y también con la conservación de la biodiversidad. Por eso nos enfocamos desde el laboratorio y desde varias líneas de trabajo que tenemos en ese sentido, en vinculación con otros organismos nacionales y provinciales, con apoyo internacional, en poner en valor las frutas nativas de nuestra selva misionera, a partir de un diagnóstico que hicimos cuando surge el proyecto USUBI, que es el uso sustentable de la biodiversidad, que luego comentaré un poquito esos orígenes y cómo derivamos en esa agenda de trabajo, pero que lo que buscábamos con esta iniciativa tenía que ver con vincular actores y identificar necesidades y potencialidades vinculadas a la conservación de la biodiversidad desde esta perspectiva, digamos, que lo que decían las compañeras, que las poblaciones puedan permanecer en sus territorios de vida, precisamente porque si las familias continúan habitando el territorio, el monte, la biodiversidad en general se conserva mejor. Entonces recuperamos saberes en ese sentido vinculados a las frutas silvestres comestibles, las frutas nativas de la selva. Misiones tiene una cantidad y una variedad enorme en ese sentido. Hay mucho conocimiento ancestral que sigue estando en las comunidades, sobre todo originarias, pero también en las familias y especialmente en las mujeres colonas. Sí, sabemos que no se usa el término, pero las mujeres rurales. Entonces fuimos generando distintas instancias que tienen que ver con recuperar ese conocimiento, dar cuenta que eso es un alimento, por eso trabajamos desde hace unos años también en la inclusión en el Código Alimentario Argentino de esas frutas nativas, que si bien son comida hace miles de años para las poblaciones que habitan este suelo, no eran consideradas alimento por el Estado, entonces hicimos todo ese caminito junto con las facultades forestales, pero también con las facultades actas, con laboratorios en ese sentido, y a partir de ahí entonces identificamos las frutas que más se utilizan, sobre todo, digamos, en los pueblos originarios se utiliza para comer directamente, pero en las poblaciones migrantes, sobre todo de origen europeo, está mucho más la cultura de la conservación. Entonces ahí identificamos que había todo un potencial vinculado a envasados, conservas, mermeladas, vinagres, y entonces ese fue nuestro interés, identificar cuáles eran los temas que se venían trabajando y cuáles eran las dificultades, digamos, que presentaba eso. ¿Por qué? Porque si hay más fruta nativa, eso, digamos, es un indicador para nosotros de biodiversidad, porque la fauna tiene para comer, pero no solamente eso, sino que también las poblaciones conservan su conocimiento ancestral y por lo tanto su alimentación y su nutrición es más variada. Por eso hablamos de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria, poder comer lo que está en el lugar donde uno vive, ¿no? Las frutas que también se naturalizaron, digamos, las que son nativas y las que son naturalizadas son parte de la alimentación variada. Cuando se pierde esa diversidad también alimentaria, se pierde cultura, ¿no? Cuando solo comemos pera, banana, manzana, naranja, nos perdemos no solo sabores, sino nutrientes, pero también nos perdemos saberes ancestrales vinculados a esa relación con la naturaleza. Entonces, nuestro enfoque tiene que ver con eso, con recuperar esos saberes y que fomentar técnicas para que las frutas nativas estén más presentes en las chacras, porque en general también, digamos, han sufrido como una... por desmonte, por distintas razones, digamos que la biodiversidad está en riesgo, no solo acá, o quizás menos acá que en otros lugares, pero es importante, digamos, trabajar en conservación con las poblaciones que saben cómo hacerlo. Entonces, desde el laboratorio lo que hacemos es
mejorar técnicas, identificando cuáles son las plantas que dan mejores frutas, haciendo toda una recolección de semillas también para mejorar genéticamente esos ejemplares, y que eso nos permite entonces diversificar y ampliar la disponibilidad de frutas en las chacras. Sobre todo trabajamos con familias de agricultores familiares y pequeños productores rurales, y hacemos este trabajo, digamos, de poner en diálogo saberes, ¿no? Desde el laboratorio tenemos el desarrollo de determinadas técnicas que tienen que ver con la propagación vegetativa, también con la domesticación de muchas de las especies de las que estamos hablando: pitanga, cerelia, yaboticaba, guabiroba, ubajay, ¿no? Todas nuestras frutas nativas y muchas más que no nombré ahora son silvestres, están en estado silvestres y tienen prácticamente, bueno, de un tiempo a esta parte tienen algo de proceso de domesticación, pero hasta que empezó la Facultad de Forestales a trabajar en esto no tenían ningún proceso de domesticación en marcha. Entonces, cuando dejaban de estar, digamos, la recolección era simplemente extractiva, de ir al monte y recolectar. Eso fue parte del proceso que hicimos de identificación de prácticas. Y ese vínculo, y ahora ya todos hablaron un poquito de todo este vínculo que tienen con la sociedad en los proyectos de investigación. Vos trabajás en red, digamos, Somos Red, hay una fundación también. ¿Cómo es este trabajo? ¿Cómo es el vínculo de la universidad con esta fundación y con la gente, en este caso? Bueno, cuando en 2015 empezamos a trabajar con el proyecto USUBI, el primer convenio que firma el Ministerio de Ambiente en aquel momento en el marco del proyecto USUBI fue con la Universidad Nacional de Misiones. Entonces, digamos, quienes veníamos trabajando en ese sentido con los temas de conservación de la biodiversidad, pero a través del uso sustentable, digamos, entendiendo que, insisto con esto, la selva se conserva mejor cuando las poblaciones que la habitan permanecen en el territorio. Entonces, hay todo un enfoque vinculado al arraigo que nos interesa también fomentar. Cuando se empieza a trabajar con la facultad se hizo un primer relevamiento. El proyecto USUBI surge, digamos, para dar respuesta a los compromisos que nuestro país había asumido en la Estrategia Nacional de Biodiversidad como parte de los compromisos internacionales de las conferencias de parte en temas de biodiversidad. Entonces hay como un conjunto de compromisos que fue como bajando de escala hasta que llega a nuestro proyecto concreto, ¿no? Por eso en esa primera instancia contó con financiamiento internacional, y lo que se buscaba ahí tenía que ver con generar las bases técnicas de manejo, del uso sostenible de la biodiversidad en los productos forestales no maderables, principalmente frutas nativas, hongos silvestres comestibles, miel de abejas nativas, que es otro capítulo que en algún momento podemos hablar, pero ahora excede, pero que también es muy interesante y es todo un universo. Orquídeas nativas, bueno, que no estaría en el paquete de lo alimentario, pero sí tiene mucho que ver con ese diálogo sociedad-naturaleza. Generar las bases técnicas de manejo, es decir, cuáles son las prácticas sostenibles para hacer uso sustentable de la redundancia, de esos productos sin agotarlos. Generar también mercados diferenciados por esos productos, porque es entendible, digamos, que si esos productos tienen un mercado y las poblaciones pueden hacer un aprovechamiento también y generar ingresos a partir de la elaboración con esos productos, va a ser también más sostenible en el tiempo, y adecuar la normativa para que eso sea posible, o sea, un mecanismo de gobernanza. Entonces, bueno, incorporar al Código Alimentario es una práctica en ese sentido, ¿no? Digo que esa fruta de ahí en más siempre pueda ser considerada comestible, y así un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto USUBI desarrolló sus primeras líneas de trabajo con las facultades forestales a través de relevamientos de biodiversidad en las chacras de pequeños productores de Andresito, junto con, que eso lo llevó adelante Daily particularmente, en la zona de San Pedro, con principalmente las socias de la cooperativa que elaboran vinagres de frutas nativas, son más de 20 socias, en Aristóbulo del Valle y Salto Encantado, donde también hay grupos asociativos, la Asociación Civil Mujeres Soñadoras, entre otras, que tienen también sus predios, hacen aprovechamiento de frutas nativas, entonces se llevó, y en otros lugares, ¿no? Pero me detengo en estos tres que son de frutas. Entonces, a partir de ese relevamiento, precisamente se identificaron estas prácticas que te comentaba. La importancia ahí del trabajo en red es precisamente que lo que para un grupo era algo que venía haciendo intuitivamente y de manera incipiente, al poner en vinculación las distintas experiencias, y no solo entre productoras, particularmente trabajamos con mujeres y jóvenes rurales, sino en diálogo de saberes, es decir, todo ese conocimiento ancestral que las poblaciones tienen en diálogo con las técnicas que se iban desarrollando también desde la facultad.
¿Qué llevan ustedes a sus laboratorios de estos conocimientos? Bueno, principalmente tiene que ver con esto, ¿no? Con el valor que se le da a las frutas nativas como un fin que, digamos, que reúne estas dos características. Ser un ingreso para las familias rurales, para que puedan permanecer en sus chacras, y generar además la conservación de la biodiversidad. Por eso decimos, es conservación con inclusión social, ¿no? Digo, porque ahí se cumplen dos objetivos. Entonces, ese interés, ahora por ejemplo que estamos, bueno, cuando el proyecto Usui finaliza en esa instancia, todo ese conglomerado de articulaciones continúa trabajando y deriva en este consorcio asociativo que se llama Somos Red. Perfecto. Que es desde donde se piensa, porque no es tampoco una cuestión de ir a buscar al territorio la información que se necesita y después retirarse y puertas adentro resolver lo que uno quiere, sino que eso tiene que ser conocimiento apropiado y aplicable para las poblaciones, porque es la función social de la universidad, ¿no? Entonces tiene que ver con construir, democratizar el conocimiento, pero también construir conocimiento a partir de lo que el otro necesita. Sí, un conocimiento más abierto también, digamos. Sí, y que esos además sean espacios permanentes. Ahora con lo que estamos trabajando fuertemente con el laboratorio es la domesticación de 3 frutales nativos, pitanga, jaboticaba y cerelia, porque identificamos que eran las que más utilizaban las cooperativas, asociaciones de mujeres que elaboran a partir de frutas, y porque también son las más buscadas en el mercado. Entonces dijimos, bueno, empecemos por estas. Si la técnica funciona bien, probablemente se expanda a otros cultivos también. Y en la visión, digamos, o el objetivo tiene que ver con generar huertos frutales en las chacras que haga que, digamos, a partir de la identificación, por eso trabajamos mucho con la recolección de semillas, que tiene que ver con identificar cuáles son los árboles madre que permiten una fruta, en esto que decía la compañera, ¿no? Esa fruta que no se oxida enseguida, que no se te va a deshacer en la mano, que tenga mejor color, mejor sabor, que reúne esas características que sirven a los emprendimientos. Eso se va seleccionando y con el tiempo nos dará el ejemplar que buscamos. Y esos huertos entonces estarán más al alcance de las productoras que después elaboran con eso. Leli, ¿cómo fue tu participación? Ahí te vinculó Marina, en tu experiencia con el trabajo con la comunidad. ¿Cuál fue la experiencia de los palmitos? Y mi parte dentro de lo que es lo que fue el proyecto Usui fue esa vinculación de las personas con el proyecto, porque dentro de lo que fue mi trabajo de tesis y el trabajo que venimos haciendo dentro del laboratorio es la conservación a partir del uso. Entonces, teniendo esa impronta y trabajando con los productores en la zona, conocer a los productores, saber que ellos están manejando una especie que es silvestre y que necesita una cobertura boscosa para crecer y desarrollarse, o sea, necesitan mantener el bosque nativo para desarrollar un producto. Nos vinculamos con el Usui, en donde gracias a toda esta vinculación, articulación que habla Marina, se llegó de la mano tanto de los productores, las diferentes personas y fundaciones, asociaciones que estaban vinculadas, y sobre todo la facultad, se logra el producto de lo que es el YEYA, que no es más que un interés de la misma gente. ¿Y ese producto se transformó en mermelada, ¿no? ¿O en qué se transformó en ese producto? Y tienen diferentes formas. Lo venden como pulpa congelada para elaboración de cócteles, que podemos incluir alguna fruta disecada en el mismo cóctel. Para la elaboración de dulce, sobre todo para abastecer este mercado regional que por ahí, yendo a Iguazú, los hoteles por ahí quieren hacer licuados y que es un paso importante dentro de esa especie, que lo que tiene que se oxida rápidamente, entonces pierde, aparte de las propiedades, pierde el color, ese color violeta. Y ¿Es como un azaí que se puso de moda en algún momento o no? Sí, pero tiene un trasfondo totalmente diferente. Bien. Entonces, ¿cuál sería? ¿Qué es diferente el trasfondo? De que la idea es trabajar con la cobertura boscosa, esa conservación a partir del uso, que el bosque siga siendo bosque
trabajando en parches donde hay palmitales y donde la gente pueda hacer el manejo y no que se transforme el monte en una saizal, como ocurre en De extracción en plenamente, ¿no? Lo que sucede con el azaí puede ser. y no solamente extracción, sino que va cambiando el monte nativo y lo manejan de tal manera que queda un monocultivo de azaí. Bien. En algunas situaciones, no en todas. Te consulto, y ahí en esa participación que tuvieron con esta pulpa de palmitos, ¿también formaron o participaron de esta producción de los alimentos, de la mermelada, de la pulpa? Ahí la facultad estuvo en esa capacitación. Sí, se generaron los protocolos, tanto de cosecha de los frutos, que los productores ya venían cosechando. Lo que se hizo en todos los momentos era saber cómo lo hacen y tratar de hacer una mejora a lo que ellos ya venían haciendo, incorporar un pasito más. Entonces, uno fue el protocolo de cosecha, que es cómo el productor va a extraer los frutos, siempre teniendo en cuenta la biodiversidad, porque algo tiene que quedar para la fauna silvestre, algo tiene que quedar para que se vuelvan a reproducir y no se pierda la diversidad genética de los palmitos y que se pueda extraer para un ingreso económico, que es la importancia. Perfecto. Para el productor. Y ahí vinculamos con el proyecto de extensión que dirigís, que participa Paula, que bueno, si nos querés contar de qué se trata, que ya tiene su trayectoria y me parece muy, muy relevante. Bueno, en nuestro caso, en nuestro grupo, diferente, trabaja con otra comunidad, no vamos a buscar las frutas, sino que usamos las frutas que encontramos, digamos, disponibles, frutas de estación como mandarinas, zapallos. Vamos al producto, nosotros vamos directamente a la elaboración del producto. El proyecto de extensión que estás comentando surge en época de pandemia, cuando nos reunimos virtualmente con compañeras del grupo, la doctora Valeria Trela y la doctora Nancy Lovera, y nos reunimos a ver a quién podíamos buscar una comunidad de destino de nuestros conocimientos, o sea, aportar a la comunidad lo que sabemos. Y en esa oportunidad surgió de trabajar con el penal de mujeres del servicio penitenciario de Misiones, o sea que todas están en la cárcel de mujeres. Nos conectamos con el alcaide, le presentamos el proyecto y estuvo de acuerdo. Y ahí empezamos a escribir el proyecto, que fue interdisciplinario. Queremos brindarles talleres de conservas vegetales, serían mermeladas y hortalizas en vinagre, los conocidos pickles, en nuestra línea de investigación. Pero invitamos también a Subsecretaría de Agricultura Familiar, donde le dieron una capacitación de huertas, donde le llevaron plantines y el alcaide donó este sector, esta pequeña espacio de tierra que tenían internamente en las internas para que puedan hacer las plantaciones, cuidarle, mantenerla ocupada con las plantas, y después ellos siguieron la agricultura, hicimos el nexo para que continúen capacitándole, ayudándole a volver para que tengan su huerta. Y ahora está creciendo, hay una huerta externa que solamente van algunas internas que tienen permiso para ir a cuidar las huertas. Después también invitamos a nutricionistas para que hablen sobre alimentación saludable. Se evaluó los menús de ellas, están igual avaladas por una nutricionista, entonces hablamos de lo que consumen ellas semanalmente, y propusimos el taller de mermeladas y pickles para que lo puedan realizar ellas, para que lo puedan consumir en las meriendas o en el desayuno, y el día de mañana tengan una herramienta para la reinserción social. Ese era nuestro foco, de darle herramientas para el día de mañana. Así que también en el grupo estuvieron no docentes, y la parte que también nos parece muy importante, incluir a nuestros alumnos. A los alumnos de Ingeniería Química en Alimentos hicieron sus prácticas estudiantiles, sociales, para que también generen habilidades blandas, como se llaman, para que también no solo nos encerremos en nuestra facultad, sino que salgamos a la sociedad a devolver un poco lo que la universidad nos dio. Muchísimas gracias, chicas, profes, por acompañarnos. Para mí todo lo que comentaron, digamos, este vínculo que tiene la
la universidad o cada grupo de investigación con la comunidad es fundamental y es algo que se hace, que por ahí no se conoce, pero se hace, que está constantemente en relación y que siempre implica esfuerzos, ¿no? Esfuerzos también de gestión por parte de los proyectos, de un tiempo extra que se suma para generar estos vínculos que se puedan concretar, conseguir los financiamientos, irnos a trabajar y el conocimiento también que se genera en conjunto, como decías, Marina, que no solamente uno va a sacar más temas de investigación, sino un trabajo real, digamos, de compromiso con la comunidad que se ve en los proyectos que ustedes comentaron, así que agradecerles su participación. Y este fue nuestra segunda cápsula del especial de la red de laboratorios sobre alimentos, así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias.